doctora Paola Pérez. La doctora Paola Pérez es médica general egresada de la Universidad Libre, es pediatra egresada de la Universidad del Valle y infectóloga pediatra del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Actualmente trabaja como infectóloga pediatra en la Fundación Valle de Lili, es especialista en docencia universitaria de la Universidad ICESI, es docente de la Universidad ICESI y jefe del Departamento Materno-Infantil de la Fundación Valle de Lili. Su charla será vacunas en pacientes post-quimioterapia y trasplante. Muy buenos días, doctora Paola. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Luis Gabriel. Muchas gracias. Y muchas gracias al comité organizador por invitarme a compartir con este tema que es muy interesante, muy del día a día de la mayoría de los infectólogos y seguramente que de muchos de los pediatras, a donde llegan los papás a preguntarles por vacunación. Y bueno, muy honrada de compartir este espacio con la doctora Verónica y la doctora Andrea. ¿Ya ahí están viendo mi pantalla bien? Sí, doctora, la estamos viendo muy bien. Perfecto. Bueno, en conflicto de intereses, esto es lo que vamos a revisar: efectos de la quimioterapia en el sistema inmune, cómo hacer vacunación post-quimioterapia, cómo se recupera la médula post-trasplante y qué evidencia tenemos de los efectos de las vacunas y pues algunas recomendaciones. Entonces, pues definitivamente durante los años el avance en el tratamiento de la quimioterapia ha evolucionado. Estos son los 4 pilares del tratamiento. Con 3 de ellos vemos una afección importante del sistema inmunológico y como grande, pues lo que ocasionan es alteración de genes importantes en la expresión de la modulación de la respuesta inflamatoria, se depletan poblaciones de linfocitos, inhiben señalizaciones linfocitarias muy importantes que van a ayudar a activar y expandir los linfocitos, producen depresión de células inmunitarias por anticuerpos específicos, neutralizan citoquinas, bloquean la coestimulación necesaria para producir energía, bloquean la adhesión celular e inhiben la inmunidad innata. Entonces, como vemos, son muchas agresiones por diferentes frentes al sistema inmunológico que hace que no sea una decisión fácil definir si vamos a vacunar a un niño y cómo lo vamos a vacunar. Este es un estudio muy interesante porque compararon 3 formas de vacunar niños post-quimioterapia. Tomaron anticuerpos antes y después de vacunación contra difteria, tétanos, polio y hemófilus influenza. Y tomaron 3 grupos, unos niños vacunados a los 3 meses, otros a los 6 y otros a los 9 meses posterior a terminar la quimioterapia. En general, pues no era un grupo muy grande y esto fue lo que encontraron. Miren cómo se afecta la producción de los anticuerpos vacunales en los niños después de terminada una quimioterapia, a niveles muy, muy bajos, que si no vacunamos a los niños van a quedar completamente expuestos a adquirir estas infecciones que son inmunoprevenibles. Y miren lo que sucede en la etapa post-vacunación. Entonces es bien importante y miren que solamente encontraron en todo este grupo de 24 pacientes un paciente que presentó como efecto secundario fiebre post-vacunación sin otros efectos secundarios sistémicos o locales, lo que nos habla de que es seguro vacunar a los niños post-quimioterapia. Entonces, ¿qué tenemos que considerar para vacunar niños con cáncer? ¿Qué tipo de neoplasia tiene? Es diferente tener un tumor de Wilms a tener una leucemia mieloide. ¿Qué tipo de quimioterapia u otro tipo de medicamentos está recibiendo? ¿Recibe radioterapia? ¿Recibe anticuerpos monoclonales como el rituximab, que es bien frecuente en algunas patologías? ¿En qué etapa de tratamiento está? ¿En inducción? ¿En consolidación? ¿O ya está terminando el tratamiento? Y pues obviamente qué edad tiene el paciente, qué vacuna recibió antes, cómo está su estado nutricional. Durante la quimioterapia no aplicamos vacunas en general, solamente si ya está en un esquema de baja intensidad que ojalá no incluya ciclofosfamida, metrotexate a dosis altas o micofenolato. Y sí, tenemos que estar muy pendientes de poner la vacuna de la influenza anual. Recuerden que tuvimos muchos niños afectados en la última epidemia de influenza y afectados gravemente, y ajustar, ojalá, hepatitis B si tenemos ausencia de anticuerpos vacunales previamente. Entonces, ¿cómo los vacuno? Se puede evaluar anticuerpos protectores y administrar las dosis de acuerdo a los resultados. Se puede vacunar sin medir anticuerpos o simplemente tomo al niño en el calendario vacunal donde lo dejó,
le pongo las vacunas que le hagan falta y luego mido los anticuerpos. Cualquiera de las tres estrategias es válida, ninguna tiene una recomendación absoluta y creo que cada quien tendrá que adecuar a su realidad. En Colombia a veces no es tan fácil medir anticuerpos previos, se miden algunos post-quimioterapia que son pues casi que rutina de los oncólogos como hepatitis B, varicela, herpes, así como se le pide VIH. Entonces con base en eso podemos tomar algunas decisiones de vacunación, pero definitivamente es importante que completemos los esquemas en los niños que están ahora en quimioterapia. Recuerden que si el niño está recibiendo rituximab, no debe iniciar vacunación antes de 6 meses de la última dosis y pues por supuesto tendremos que evaluar en qué momento está de su estado inmunológico cuando el niño cumpla 6 meses post tratamiento. Y ojo, la triple viral no antes de 6 meses de terminar quimioterapia y varicela no antes de 12 meses después de terminar quimioterapia. Entonces creo que estos son como algunos ítems importantes que tenemos que tener en cuenta en los niños que terminan quimioterapia. Entonces, ahora, ¿qué pasa con el trasplante de médula? Si ya vimos que estos niños han recibido quimioterapia, todos los efectos que sufren durante su tratamiento, pues por supuesto cuando le hacemos un trasplante es todo lo que les mencioné y ahora esto. El sistema inmunológico queda en ceros, queda reseteado completamente y a partir del día 0 vamos a tener, digamos que un predecible aumento de las células T, pero ojo que son del donante, y posteriormente vamos a tener un inicio de recuperación de las células del sistema inmune innato. Miren que los linfocitos B y los linfocitos T se pueden demorar hasta 2 años en lograr unos niveles aceptables y también esto es hablando no solo de números, sino de funcionalidad. Cuando no se ha logrado una completa recuperación de las células T, lo que va a pasar es que vamos a tener más enfermedad de injerto contra huésped, más infecciones y probablemente más recaídas de la enfermedad de base. Cuando la actividad del sistema de la función tímica se recupera, entonces vamos a tener nuevas células T activadas, actuando, y vamos a tener un mayor aumento de los receptores de linfocitos T y vamos a tener un sistema inmunológico fortalecido que nos permitirá pues tomar decisiones en vacunación. Entonces, este cuadrito lo tenemos que tener como en la cabeza para que no se nos olvide y no cometamos errores. Este estudio muy importante, miren que reunieron información de 7.305 artículos identificados que hablan de vacunación en pacientes inmunosuprimidos. No solamente en trasplante de órganos sólidos y médula, sino en enfermedad inflamatoria intestinal en pacientes recibiendo inmunosupresores. Hicieron una amplia búsqueda bibliográfica, solamente 8 estudios de trasplante de médula, o sea que este puede ser un llamado a que tenemos que escribir un poco más sobre esta situación. Entonces, 8 estudios que hablan de vacunación en trasplantes y esta es la última columna. Se aplicaron en 187 pacientes 152 dosis de triple viral, 38 dosis de varicela y en este grupo solamente se encontraron 4 efectos secundarios asociados a la vacunación por varicela. Se detectaron 6.4% de efectos secundarios en el grupo de trasplante de médula ósea, eventos adversos graves en 11 pacientes, ninguno de ellos en el grupo de estudios de trasplante, fue sobre todo en la enfermedad inflamatoria intestinal. Y en el grupo de trasplante, un paciente presentó varicela posvacunación que resolvió sin complicaciones. 3 pacientes presentaron rash a las 2 semanas y media posvacunación que no requirió ninguna intervención y no aclaran qué tanto tiempo después aplicaron la vacuna. Pero miren que realmente no pasó a mayores nada grave. Este fue la seroconversión observada, que digamos que es muy buena y aceptable en algunas vacunas. Y la seroconversión mejora cuando las vacunas se aplican 15 meses post-trasplante. Entonces, ojo con eso también, que lo vamos a mencionar más adelante. Y cuando los pacientes están usando, por ejemplo, tacrolimus o micofenolato, previo a la triple viral, puede haber una alteración importante en la producción de anticuerpos con estas vacunas de virus vivos. Entonces, factores muy importantes a tener en cuenta. Entonces, vacunar inmunosuprimidos nos tiene que poner en alerta, no es una decisión fácil, porque ellos están especialmente susceptibles a infecciones, pero también puede existir un riesgo potencial de generar alguna
infección con las vacunas, o en el caso de pacientes inmunosuprimidos, no por trasplante, sino en enfermedades inflamatorias, pues puede generar una reactivación de la enfermedad de base con signo de interrogación. Sin embargo, aunque no podemos concluir que las vacunas sean completamente seguras en los pacientes inmunosuprimidos, los efectos secundarios en la gran cantidad de estudios que se revisaron realmente fueron bajos y en general leves, para que eso nos dé pues un parte de tranquilidad sin perder de vista que de todas maneras los eventos pueden ocurrir. Estos son 3 estudios realizados en 3 momentos diferentes, 2010, 2014, 2016. Esta es vacuna de varicela, donde también observaron 4.4% de síntomas posteriores a la vacuna de varicela, pero estos fueron leves o moderados y no se lo convirtieron el 25%, lo que quiere decir que se lo convirtieron el 75% y sobre estos tenemos que ir. Este es de vacuna de varicela zóster. Miren que 76 pacientes recibieron triple viral y varicela al mismo tiempo. Ninguno presentó reactivación de varicela en los siguientes 42 días y después del día 42, 2 pacientes presentaron rash y 1 presentó una neuralgia posherpética. Entonces, eventos pueden suceder, pero en general a la gran mayoría de los pacientes lo más probable es que no suceda nada grave. La seguridad de las vacunas de varicela zóster en pacientes pediátricos post-trasplante, 31 pacientes vacunados, ninguno desarrolló varicela en los siguientes 5 años. Post-vacunal hubo uno que desarrolló varicela por virus salvaje y la seropositividad fue del 58%, un poco más bajo que en este estudio anterior, y la seropositividad no se relacionó con el momento, si fueron vacunados antes, 2 años antes de cumplir el trasplante o 2 años después. Este es un reporte de caso que me llamó la atención porque miren que el paciente de 22 años recibió inmunosupresión hasta el día 1335 y lo vacunan con triple viral al día 1408. Uno diría, bueno, ya 1408 días, pero solamente habían pasado 70 y algo días después de que terminó la inmunosupresión y el paciente desarrolló un sarampión, presentó rash, no presentó conjuntivitis necoriza, tuvo una IgM de sarampión positiva, PCR positiva y se hizo una genotipificación que confirmó que fue el virus de la vacuna. Tratamiento, una dosis de inmunoglobulina y resolvió sin complicación, pero ojo, esto es para que no se nos olvide esta regla 218. No vacunar con triple viral al menos 2 años después del trasplante, 1 año sin inmunosupresión sistémica y 8 meses después de la última dosis de inmunoglobulina, que probablemente fue esto lo que sucedió y bueno, afortunadamente no pasó a mayores, pero para que no se nos olviden los mensajes. Entonces, ahora sí, ¿cómo empezamos? ¿Cómo vacunamos los pacientes? ¿Cuándo puedo iniciar vacunación en un receptor típico? Las guías en general, la americana y la europea, dice 3 a 6 meses post-trasplante si el paciente no tiene enfermedad de injerto contra huésped, si el paciente no tiene una inmunodeficiencia primaria o un error innato del metabolismo, o si no está recibiendo en ese momento inhibidores o terapias que depleten células T y B. Si todo esto está perfecto, si alguna de estas cosas se cumple, entonces no puedo empezar a los 3, sino a los 6 meses y me vuelvo a hacer todas estas preguntas. Si continúa con todo esto, entonces yo no puedo empezar vacunación hasta 1 año post-trasplante. ¿Debo vacunar a los receptores de trasplante aunque tengan títulos protectores? Y la respuesta es sí. Mejor dicho, ni se los midamos porque hay que vacunarlos. Porque los títulos de anticuerpos puede que numéricamente no se afecten tan rápido y nos genera un factor confusión. Entonces, confusor. A todos los niños post-trasplante hay que vacunarlos y a los adultos también. La vacunación es apropiada para los pacientes que reciben inmunoglobulina. Hay que tener ciertas consideraciones. En general, con las vacunas inactivadas no hay, digamos que, mayor interferencia. Sin embargo, cuando un paciente post-trasplante está recibiendo inmunoglobulina, quiere decir que su sistema inmunológico se está demorando en empezar a responder. Entonces hay que tener eso también pendiente porque probablemente no sea el momento óptimo para vacunarlo, independientemente del valor de la inmunoglobulina. Pero también si nos demoramos 12 meses en vacunarlo, se pueden generar oportunidades perdidas en vacunación que tampoco queremos. Entonces, ¿qué se recomienda? Diferir triple viral y la vacuna contra la varicela
hasta 8 a 11 meses después de la última dosis de inmunoglobulina, y con las vacunas inactivadas respondernos todas las preguntas anteriores que ahora se las voy a volver a repetir y definir si realmente solo por la inmunoglobulina no lo voy a vacunar o si hay otros factores de riesgo que hacen ahí un poquito de ruido. Los pacientes que se trasplantan por inmunodeficiencia se deben vacunar diferente, y la respuesta es sí, porque ellos tienen una recuperación del sistema inmune todavía más errática. Entonces, excepto influenza, no empezamos a los 3 ni a los 6 meses, sino un año post-trasplante. Y que en los últimos 6 meses no haya tenido infecciones y que ojalá esté 3 meses en una prueba sin inmunoglobulina. Si en el sitio donde vive, que probablemente no sea ahora nuestro escenario, hay baja prevalencia de influenza, sincitial respiratorio, metaneumovirus o parainfluenza, y que cumpla con estos criterios: más de 600 miligramos de inmunoglobulina G recibiendo una dosis estándar, que tenga una inmunoglobulina detectable, porque eso quiere decir que ya está haciendo switch la inmunoglobulina, que las células B del donante sean mayor de 200 y los CD4 mayor de 200. Entonces miren que tenemos que vigilar todos estos parámetros en los niños con errores innatos del sistema inmune. ¿Por qué empiezo con las vacunas conjugadas, la vacunación? Porque estos pacientes, si tienen alteración de los linfocitos B, van a tener importante alteración de la opsonización y van a quedar más expuestos a tener infecciones por estos microorganismos capsulados. Los receptores de trasplante, que además tienen una asplenia funcional o anatómica, pues mayor riesgo, entonces tenemos que tratar de vacunarlos lo antes posible, y sobre todo si tienen menos de 2 años, porque ya sabemos que tienen mayor susceptibilidad a responder poco a estos microorganismos capsulados con polisacáridos. Y ya está claro que los niños con trasplantes sí responden rápidamente a las vacunas conjugadas a partir de los 3 meses. Entonces, ¿qué dice el Consenso Europeo publicado en el año 2019? Vacuna contra neumococo. Me empiezo a preguntar si se la puedo poner a partir de los 3 meses, y ahí administro 3 dosis con un intervalo de por lo menos 1 mes entre cada dosis. La recomendación también es que 6 meses después de terminar las 3 dosis de la vacuna conjugada, aplique una dosis adicional de vacuna de polisacáridos, excepto si el paciente tiene una enfermedad de injerto contra huésped de moderada a severa. No aplico polisacáridos 23 valentes, sino que pongo una 4ª dosis de vacuna conjugada. Si está con inmunoglobulina menor de 300 y ha recibido rituximab, ojo que en ese paciente hay que considerar una profilaxis con inmunoglobulina y antibióticos profilácticos hasta que lo podamos vacunar. Profilácticos contra neumococo, por ejemplo, no contradiciendo lo que acabó de decir Andrea en la presentación inmediatamente anterior. Hemófilos influenza, también a partir de los 3 meses, 3 dosis iguales, y después de los 6 meses puedo aplicar la vacuna que viene combinada con DPT. Ojo que todos se van a afectar si el paciente está con una enfermedad de injerto contra huésped. A partir de los 6 meses también meningococo, por lo menos 2 dosis, y si hay meningococo B disponible en el país, también la tetravalente más la meningococo B. No una sola dosis, estos pacientes deben recibir por lo menos 2 dosis de vacuna tetraconjugada. Difteria, tétanos, tosferina, influenza y hepatitis B a partir de los 6 meses, para que no se nos olvide. Recordar que estos pacientes, inclusive los adolescentes y los adultos, deben recibir DPT acelular con mayúscula, que sabemos que en pacientes sanos no se aplica porque ofrece una mejor protección en adolescentes y en adultos, eso está claro. Si los pacientes tienen enfermedad de injerto contra huésped o están recibiendo rituximab, se van a ver afectadas las respuestas de todas las vacunas. Con influenza inactivada, recuerden que los niños hasta los 8 años para primo vacunación son 2 dosis con intervalo de 4 semanas, y en niños, no más de 9 meses, sino más de 9 años, deben considerar una segunda dosis si hay injerto contra huésped severo o muy linfopénico. Con hepatitis B es importante que se debe recibir las 3 dosis post-trasplante, y recordar que la dosis pediátrica es de 10 microgramos y en adolescentes de 20 microgramos, y que debemos medir anticuerpos 6 meses después.
polio, papiloma y hepatitis A, empezar a considerar a partir de los 6 meses. Ojo que no polio oral, solo polio inactivada, completar 3 dosis con un intervalo entre 4 a 8 semanas, entre 6 y 12 meses, el lineamiento del país donde se encuentre, sobre todo porque papiloma se asocia a tumores post-trasplante, entonces no se nos olvide aplicar esta vacuna. Y la hepatitis A partir de los 6 meses, la dosis de acuerdo a la edad, las 2 dosis correspondientes y recomendadas. Ojo, vacunas de virus vivos atenuados, lo que ya les dije. En general, ojalá no antes de 2 años post-trasplante, y si a los 2 años el paciente todavía recibe alta carga de inmunosupresión, tiene enfermedad de injerto contra huésped, tiene recaída la enfermedad de base, usa inmunoglobulina, entonces probablemente no sea el momento, así ya lleve 2 años post-trasplante. Recuerden el caso clínico que les mostré, el reporte de caso, y recordar que los pacientes deben recibir profilaxis con aciclovir o valaciclovir por 3 a 6 meses en trasplante autólogo y por 1 año en el trasplante alogénico. Fiebre amarilla, considerar a los 24 meses si el paciente vive en una zona de alto riesgo o si no puede evitar tener que viajar a una zona endémica. Ojo, con BCG, rotavirus no se deben aplicar. Con dengue no hay información todavía, supongo que está corriendo, y con COVID-19 pues no quise extenderme porque si no me tocaba hablar toda la conferencia de COVID-19. El CDC recomienda que pacientes con moderada a severa inmunosupresión se benefician de una dosis adicional de vacuna de RNA mensajero. Entonces los pacientes que están en tratamiento de cáncer y post-trasplante de médula deben recibir en nuestro país ya las 2 dosis de vacuna de RNA mensajero, y probablemente pues también tengamos próximamente la indicación de esta vacunación en inmunosuprimidos. Bueno, vacunar a los donantes, ya para terminar, pues hay beneficio de vacunar al donante antes del trasplante con neumococo conjugada, con Haemophilus influenza y con tétanos difteria, porque mejora la respuesta temprana de los receptores. Con las otras vacunas no se ha demostrado beneficio, entonces no hay como una recomendación clara. Entonces, ¿está el paciente recibiendo quimioterapia? No ha recibido rituximab en los últimos 6 meses, tiene Age moderado a severo, no, está estable, tiene Age pero está estable, ha recibido inmunoglobulina en los últimos 2 veces, no. Entonces, si todo esto es no, es elegible para recibir vacunas conjugadas entre los 3 a 6 primeros meses. Si alguna de estas respuestas es sí, entonces tenemos que ir y considerar que la vacuna no la podemos empezar hasta el año post-trasplante. ¿Es temporada de influenza? Sí, entonces es hora de aplicar la vacuna de la influenza, 1 dosis en menores de 8 años, 2 dosis en mayores de 8 años o 2 dosis si el paciente tiene Age y está recibiendo inmunosupresores. Si el paciente ya cumple con estas condiciones, entonces empezamos con las vacunas como les mencioné, y el resto a partir del día 365 si cumple las condiciones. En resumen, a los 3 meses evalúo si puedo empezar con neumococo, a los 6 meses puedo mirar si puedo poner influenza, hepatitis B, difteria, tétanos, tosferina acelular, meningococo y hepatitis A, entre 6 a 12 meses polio inactivada y papiloma, y después de los 24 meses triple viral, varicela y fiebre amarilla. Entonces, la quimioterapia e inmunoterapia alteran los anticuerpos vacunales, por eso es necesario revacunar y o actualizar los esquemas de vacunas. Los pacientes receptores de trasplante sí responden a las vacunas. Las vacunas inactivadas son seguras y debe haber un programa en todos los sitios a donde hagan trasplantes que se encargue de vigilar que los pacientes sí reciban sus vacunas, obviamente teniendo en cuenta todos los factores de riesgo que les mencioné en esta población. Y las vacunas solo deben ser pospuestas en situaciones muy restringidas. Esta que es una frase que en este momento es muy al hogar: las vacunas salvan vidas y evitan hospitalizaciones innecesarias. Y por último, tenemos muchas barreras administrativas en nuestro país para que estos niños sean vacunados. A veces tenemos que hacer 5 veces las fórmulas y los MIPRES para que les pongan una vacuna, ya sea post-quimioterapia o post-trasplante, y duramos a veces 3 o 4 años aplicando unas vacunas en un paciente que ya debió haber sido vacunado, y esto retrasa su escolarización. Entonces, creo que tenemos una tarea muy importante en nuestro país. No sé cómo será el escenario en otros países de Latinoamérica, pero definitivamente se deben abolir las barreras
para la vacunación de pacientes post-quimioterapia y post-trasplante, porque sería absurdo perder a un niño por una enfermedad infecciosa después de que ya ha sobrevivido a un cáncer y ya ha sobrevivido a un trasplante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por excelentes charlas, de verdad todas impresionantes.